Muy buenos días a todos. Qué gusto verlos por aquí. Es un honor. Vamos a la segunda parte de esta charla sobre ósmosis inversa con el ingeniero Maximiliano Sánchez, que dio también la primera sesión. Les quiero agradecer por las porras que le echaron a Maximiliano. Es un joven, pero muy bien preparado. Me cautiva el hecho de que después de tantos años de estudiar, una persona sale al mundo y empieza a florecer y a hacer servicios y a investigar y profundizar y compartir el conocimiento, meterse en la sociedad técnica. Y bueno, es el caso de Max. Quería comentarles que además de Max hay otros dos ingenieros jóvenes también en el departamento de ingeniería de Carbotecnia. Uno es Luis, el otro es Aldo. Y con base en esta respuesta que he visto que les gustó esta presentación de Max, vamos a invitar a Luis y a Aldo. Cada uno de los dos tiene sus especialidades, sus gustos. El caso de Luis es muy bueno en campo, le encanta el campo y es un resolvedor de problemas. Entonces, pues vamos a incluir temas que ellos puedan impartir. Por lo pronto, pues Max inicia ahora con la segunda parte. Recordarles que el video queda en YouTube y que además el contenido del mismo, con toda lo que vamos explicando de cada imagen, se les manda a ustedes en un PDF. La presentación, como solemos hacerlo, durará 35-40 minutos y los últimos eh, minutos hasta las 11 de la mañana lo dedicaremos a responder las preguntas que ustedes vayan haciendo y también recordarles que aquellas preguntas que no alcancemos a responder se las mandamos por escrito. Les agradezco muchísimo y Max, bienvenido y adelante. Hola Germán, muchas gracias por la presentación. Igual muchas gracias a ustedes por conectarse en esta continuación del webinar de ósmosis inversa. En esta última parte hablaremos específicamente de los parámetros de operación, la limpieza y el mantenimiento. Vamos a tocar temas como la química del agua, la calidad del agua que es necesaria que tenga que tener para alimentar a la ósmosis y ver de qué manera operarla para alargar la vida útil de nuestro sistema en general. Ok, vamos a comenzar con la parte del diseño hidráulico y la proyección química en los sistemas de ósmosis inversa. Normalmente nosotros al diseñar un sistema de ósmosis o al querer implementarlo en nuestra aplicación de tratamiento, se tienen estos dos diseños, la parte hidráulica y la parte química. Ambas partes nos van a servir y nos van a dar una recuperación máxima para poder sacarle el máximo provecho al sistema de tratamiento y a nuestra agua de alimentación. De la parte del diseño hidráulico, básicamente los parámetros que hay que tener en cuenta en los lineamientos son los que se encuentran aquí a continuación. El flujo de diseño, la recuperación por elemento, el flujo de permeado y el flujo de rechazo. Igual recordando un poco cómo es que funciona un sistema de ósmosis inversa, pues básicamente tenemos una membrana a la que le entra una alimentación de un agua cruda. De esta alimentación, parte de esa agua va a atravesar la membrana, va a ser un permeado ya libre de sales y parte del agua va a salir como rechazo, una parte ya concentrada en sales. Del flujo de diseño, ese básicamente es el flujo de permeado el flujo de permeado por área de filtrado, digamos, de la membrana. Este va a depender principalmente de la calidad de nuestra agua de alimentación, de qué tan sucia o no esté nuestra agua. Para aguas muy puras, por ejemplo, aguas que vienen ya de un tratamiento de ósmosis inversa, aguas de pozo, o agua potable, estos flujos de diseño se puede elevar, básicamente porque al no tener tanta suciedad, podemos tratar mucha más agua en menos área sin que la membrana se pueda ensuciar rápidamente. El otro parámetro que tenemos es la recuperación por elemento. Esta recuperación nos dice qué tanto porcentaje del agua de alimentación va a permear por la membrana de un elemento. Luego tenemos el flujo de permeado, que si bien es parecido al flujo de diseño, el flujo de permeado sencillamente es los litros o el volumen de agua por unidad de tiempo
que nos va a producir nuestro elemento de membrana. Y por último tenemos el flujo de rechazo, que es el flujo que va a tener ya la concentración de sales, y este nos va a ayudar a un barrido de las mismas, que igual ahorita veremos a más a detalle en el siguiente diagrama. En esta tabla es un ejemplo del proveedor DuPont para las membranas FilmTech, donde aquí se pueden ver las recomendaciones típicas o máximas que tenemos de estos parámetros que mencionamos anteriormente. Aquí en la tabla, si pueden apreciar en la parte de las columnas, tenemos la alimentación del agua, que puede ser un permeado de una previa ósmosis inversa, agua de pozo, agua municipal, agua superficial o aguas residuales. En la tabla podemos ver el índice de ensuciamiento máximo que nos recomiendan para cada tipo de agua. Podemos ver el flux típico de diseño, que va desde 22, en agua que viene de una ósmosis previa, 18, 16, 14, hasta 11. Este flux de diseño está en unidades de galones por pies cuadrados por día. Es un flujo entre unidad de área. Tenemos también la recuperación máxima por elemento, que si recuerdan del webinar pasado, habíamos mencionado que por elemento la recuperación típica máxima que se recomienda es entre 15 a 20%. Entonces, ¿qué pasa en sistemas ya grandes donde evidentemente no queremos tener recuperaciones tan mínimas y tener un rechazo muy alto, que tenemos recuperaciones del 70 a 80%? Simplemente son elementos en serie que nos van aumentando la recuperación, pero siempre hay que procurar que la recuperación máxima individual por elemento sea entre 15 y 20%. Aquí podemos ver, por ejemplo, que para un agua que viene de un paso previo de ósmosis, incluso esta recuperación máxima la podemos subir hasta el 30%. Luego tenemos la parte del flujo máximo de permeado. Este va a depender igual del diámetro del elemento. Elementos de mayor diámetro, de mayor tamaño, nos van a permitir un flujo de permeado mayor. Simplemente tienen una capacidad más alta de producción. Estas están en galones por día o en metros cúbicos por día, y va desde los 1800 a 2100 para aguas de pozo y demás. Y por último tenemos el flujo mínimo de concentrado. Este igual está en galones por minuto, y también este se limita. Este es un flujo mínimo de concentrado. Siempre hay que procurar que nuestro rechazo tenga como mínimo este valor. Por eso también en algunas condiciones o en algunas aplicaciones, este es un valor límite que nos limita la recuperación máxima que podemos tener. Por ejemplo, si tenemos un sistema que se alimenta con 10 galones por minuto de alimentación, no podemos esperar que en la recuperación nos dé un 90% y producir 9 galones de agua permeada y solo tener 1 galón por minuto de rechazo. Al tener muy poquito rechazo, pues ya no estaríamos cumpliendo con el valor mínimo que nos recomiendan los fabricantes. Cabe destacar que en esta tabla es para elementos principalmente de 4 pulgadas de diámetro, y es de un proveedor en particular, de DuPont, como les mencioné, pero en general si nos vamos a distintos fabricantes de membranas como LG o Hydronics, etc., generalmente mantienen este mismo estándar de parámetros de diseño. Estos parámetros simplemente es para alargar la vida útil de las membranas, para evitar su ensuciamiento prematuro, incrustaciones prematuras, y para mantener una producción adecuada. ¿Qué pasa si no respetamos estos límites de operación que hemos visto? De la parte de flux de diseño de objetivo, si se excede este flux de diseño, podemos tener un ensuciamiento rápido y una caída en el desempeño. Supongamos que queremos tratar un agua superficial o un agua residual que tiene un índice de ensuciamiento algo alto. Pues si la alimentamos demasiada agua en una membrana muy pequeña, excedemos el flux de diseño, básicamente todo este ensuciamiento se va a acumular de manera acelerada y vamos a tener una caída en la producción muy temprana. La parte de la recuperación máxima por elemento, esta si se excede, ¿qué pasa si queremos que un mismo elemento, forzarlo, exprimirlo lo más que se pueda para que toda el agua de alimentación que le entra la permee? Vamos a tener el fenómeno que se conoce como polarización de concentración, vamos a tener una incrustación acelerada
y con una consecuente menor calidad de agua. De la parte de flujo máximo de permeado, ¿qué pasa si superamos este límite? Igual, está directamente relacionada, perdón, con el flujo de diseño. Así que las consecuencias van a ser similares. Si se supera este límite, vamos a tener un aumento en el ensuciamiento. Además que para intentar forzar que un solo elemento nos produzca mucho permeado, inevitablemente tenemos que tener una presión de operación bastante alta. Conforme subimos la presión de operación o la presión de alimentación, nos va a producir más permeado, pero a la vez podemos comprometer la integridad de la membrana, al tener ya presiones bastante altas que la membrana no pueda tolerar. Y por último, el flujo mínimo de concentración. El flujo mínimo de concentrado, porque este se limita. Si el rechazo es insuficiente, no va a haber un barrido adecuado. Se van a acumular impurezas e incrustaciones y vamos a reducir la vida útil. Igual como lo vimos en el webinar pasado, el rechazo sí o sí es un parámetro importante que tenemos que respetar en nuestro sistema. No hay que verlo como un flujo desperdicio. Podemos usarlo en otras aplicaciones si la calidad de esta lo permite. Y pues como vemos es un parámetro importante para alargar la vida útil de las membranas. En este diagrama podemos explicar tantito mejor cómo funcionan estos parámetros o estos fenómenos, específicamente la parte del flujo mínimo de concentrado y de la recuperación máxima por elemento. Aquí en este diagrama podemos ver cómo es que va el flujo de alimentación o el flujo en general a través de un elemento de una membrana. Podemos ver que el flujo es paralelo a la membrana y de cierta manera con la presión que se va acumulando, parte del flujo de alimentación va permeando, va atravesando la membrana que podemos ver aquí en la parte inferior. Por lo mismo, las sales se van a ir acumulando aquí en la parte de abajo, en la capa límite o sobre la superficie de la membrana. ¿Qué fenómeno ocurre en dinámica de fluidos? Cuando tenemos un fluido a través de una tubería o que pasa a través de una membrana, normalmente las capas que están pegadas a las paredes, por ejemplo en una tubería pegadas a la tubería misma, o en este caso en las membranas pegadas a la membrana, el agua fluye más lento. Hay una capa estática y por lo tanto las sales se van acumulando en mayor ritmo, en mayor medida. El flujo de concentrado entonces nos sirve para todas estas sales que se van acumulando, simplemente barrerlas, irlas arrastrando y que salgan al rechazo y que no se vayan acumulando sobre la membrana. Si se van acumulando, se van acelerando las incrustaciones. Por lo mismo de que hay una concentración mucho mayor de ese lado, también van a empezar a pasar más sales al lado del permeado y nos va a empeorar la calidad de nuestro producto. Entonces es por eso que este flujo de barrido o flujo de rechazo tiene que tener cierto flujo para alcanzar a barrer todas estas sales. Y de la parte de la recuperación máxima por elemento, igual si intentamos pasar mucho más flujo del recomendado a través de la membrana, de igual manera, todas las sales se van a ir acumulando sobre esta capa límite y nos van a disminuir la calidad y van a disminuir también la producción. Ok, entonces ya pasando ahora a la parte química de la proyección química en un sistema de ósmosis inversa. Esto pues, básicamente va a depender de la calidad de agua. Como vimos, en la parte hidráulica simplemente es para alargar la vida útil de las membranas, para no comprometer la integridad de las mismas. Y estas, dependiendo del número de elementos que tengamos en nuestro sistema, nos van a dar una recuperación aproximada que podemos tener. Pero por otro lado también tenemos la parte de la calidad del agua, es la química del agua. Esta química igual nos va a dar una recuperación máxima que podemos obtener, porque hay que recordar que conforme se va permeando agua a través de un elemento o a través de un sistema, el agua se va concentrando y por lo tanto las sales van aumentando su concentración y va a llegar un momento donde supera su límite de solubilidad y van a empezar a incrustar y a generar problemas. Entonces, sí o sí es muy importante la calidad del agua para tener también una recuperación máxima de nuestro sistema. Entonces los parámetros, bueno, en un sistema de membrana
Básicamente tenemos tres problemas que podemos obtener, que son las incrustaciones, el ensuciamiento y la degradación química. Las incrustaciones, como ya lo hemos visto, son las precipitaciones de sales que se depositan directamente en la membrana y reducen el rendimiento. Afectan la calidad, aumentan la presión diferencial y disminuyen la producción de permeado. Tenemos la parte del ensuciamiento, que esto es debido a la acumulación de materia orgánica, partículas, coloides y microorganismos que obstruyen a la membrana. Y por último tenemos la parte de la degradación química, ya un daño químico en la membrana, que sencillamente esto ya no tiene forma de salvarse o de recuperar. Esto es debido principalmente a la exposición a condiciones químicas extremas, como de temperatura pH, o la adición de agentes oxidantes que sencillamente hagan modificaciones en la estructura de la membrana y que la dejen fuera de funcionamiento. A continuación vamos a ver los parámetros clave que hay que tener en cuenta o que son importantes para evitar estos problemas que les mencioné anteriormente. Tenemos la parte de la temperatura. Aquí esta va a afectar tanto a incrustaciones como ensuciamiento, a degradación química. ¿Por qué es importante en el tema de incrustaciones? Porque la temperatura es un parámetro relacionado directamente a la solubilidad de las sales. Algunas sales aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura, otras sales la disminuyen, pero afectan en sí a la solubilidad de todas las sales. El rango óptimo de la temperatura que tenemos que tener en cuenta en un sistema de ósmosis es de 20 a 25 grados centígrados. Incluso lo podemos llevar a 30 a 35 grados centígrados, solo cuidando la parte de la solubilidad de algunas sales. El límite estructural máximo que en general tienen todas las membranas de ósmosis es de 45 grados centígrados. Si llegamos a esta temperatura o lo superamos, vamos a afectar los componentes internos y la membrana simplemente se va a deformar. Temperaturas bajas, igual como lo vimos en el webinar pasado, no tienen un efecto tan drástico, simplemente van a aumentar la viscosidad del agua y van a tener va a generar una mayor rigidez en la membrana, por la que la presión de operación que tenemos que alimentar va a ser mayor. Entonces, repasando los límites estructurales, el límite estructural es de 45 grados centígrados y el rango óptimo de 20 a 25, incluso pudiéndola llevar a 30 grados centígrados si es que no nos genera un problema con la parte de las precipitaciones. ¿Qué pasa si se sale de estos rangos? Podemos solucionarlo con sistemas de intercambiadores de calor, sistemas de enfriamiento o controladores de temperatura. Por otro lado, tenemos la parte del pH. El pH es una medida de qué tan ácida o qué tan alcalina es un agua. Va de un rango en una escala de 0 a 14, de 7 a 14 siendo la parte alcalina y de 0 a 7 la parte ácida. ¿Cómo influye el pH en la operación? De igual manera que la temperatura, el pH tiene un fuerte efecto en la parte química de todas las sales que podemos tener. Afecta en la solubilidad, afecta en la especie química que se va a tener. Algunas especies cambian de carga, cambian de composición y también, bueno, como les digo, afecta la solubilidad, principalmente en el tema de la dureza. ¿Cuál es el límite o el rango recomendado? Si recordarán, la poliamida aromática tiene un rango de pH bastante amplio. Podemos trabajar desde 2 a 11 en pH en una operación continua sin tener ningún problema. Y también para la parte de las limpiezas, para eliminar las incrustaciones o el ensuciamiento, igual el rango que se usa de las limpiezas son de 1 a 2 o de 11 hasta 13, y igual la membrana lo puede soportar químicamente por periodos cortos. Así que realmente en ese tema sí es un rango bastante amplio, solo hay que cuidar que las demás especies no afecten o no aumenten su posibilidad de incrustación. ¿Cómo medir el pH? Se puede medir con tiras reactivas, potenciómetros, etc. Y ya para ajustar el pH, que también en algunos sistemas de ósmosis se usa este ajuste de pH previo a la alimentación, precisamente para aumentar el rechazo de ciertas sales o evitar incrustaciones, se hace con la adición de sustancias ácidas o sustancias básicas, en un tanque y con una bomba dosificadora. Okay.
Ahora pasando al tema de los parámetros que afectan al tema de las incrustaciones, tenemos los principales parámetros que afectan a la mayoría de aguas, que es la dureza total y el sílice. La dureza total es la medida de la concentración de iones calcio y magnesio en el agua. Por otro lado, el sílice es un compuesto químico formado por silicio y oxígeno, y este se encuentra disuelto de forma natural en casi todas las fuentes de agua. Particularmente en México, en la región del Bajío en la que estamos, o en la que nosotros nos encontramos, es un problema bastante particular. ¿Por qué es importante? Porque a medida que se va concentrando el agua conforme va pasando el sistema de ósmosis, pues del lado de rechazo va a llegar la parte donde supera su producto de solubilidad y se van a generar estas incrustaciones. La del sílice es particularmente más difícil que la parte de la dureza total o los carbonatos que se puedan formar, porque también ya si tenemos problemas de incrustaciones, o en caso del sílice que pueden ser como vidriosas, pueden también generar microfisuras en la membrana que la dañen irreversiblemente. ¿Cómo medirlo? Se usan colorímetros o kits de análisis básicos. Realmente no tiene mayor ciencia el conocer estos parámetros. Igual les hago hincapié en la parte del sílice porque mucha gente al momento de hacer un análisis de agua o un estudio para un sistema de osmosis inversa, aquí en México se rige por la norma 127 y hacen ese estudio, pero ese estudio no limita la sílice. O también hacen un análisis de aniones y cationes, que también en general la sílice no la incluyen dentro de ese análisis. Entonces, por eso sí es importante medirlo, porque mucha gente no lo tiene en cuenta y al final les generan incrustaciones severas. ¿Cuáles son los límites máximos de estos parámetros? Para la dureza total tenemos un límite de 170 miligramos por litro y de sílice de 20 miligramos por litro. ¿Qué pasa si tenemos aguas que superan estos límites? Podemos usar algún suavizador en el caso de la dureza o inyección de antiincrustante para que nos va a atacar tanto la parte de dureza como la parte de sílice. Por otro lado tenemos la parte de bario, estroncio y sulfatos. Estos porque son un problema igual, precisamente generan incrustaciones, generan sulfatos de bario y sulfatos de estroncio. Estos también usualmente se suelen dejar de lado, ya que en la mayoría de aguas no se encuentran en concentraciones tan grandes o tan importantes como lo son la dureza o el sílice, pero tienen la particularidad de que sus incrustaciones son particularmente difíciles de limpiar. ¿Qué pasa si no hay sulfatos? El bario y el estroncio no van a generar tanto problema porque no se ocupan los dos para generar estas precipitaciones de sales. Sin embargo, también pueden reaccionar con parte de carbonatos que existan en el agua. Y si no hay bario de estroncio, los sulfatos realmente no van a tener mayor problema. Igual pueden generar cierta precipitación con el calcio de la dureza, pero estas incrustaciones ya son más fáciles de remover y con los antiincrustantes típicos se puede solucionar. Los límites máximos para varios 0.05 y para estroncio 0.1 o 1 miligramo por litro. Para sulfatos no hay un límite fijo porque no representan en sí un problema a menos que estén los otros dos elementos. Igual la solución en caso de que estos valores se superen es la adición de antiincrustantes o en sí reducir la recuperación para no llegar a la concentración tan alta que supere su límite de solubilidad. Igual como medirlo, se usan colorímetros o técnicas especializadas en laboratorio. Okay, el aluminio. El aluminio también es un metal cuya química depende del pH del agua. Este también nos puede generar hidróxidos de aluminio que nos van a generar incrustaciones en la membrana. Particularmente con el aluminio, en el rango neutro de pH, que es en el que suelen estar la mayoría de aguas, tiene una solubilidad muy pequeña, muy baja, por lo que va a precipitar en las membranas. Además, en sistemas de tratamiento de coagulación o floculación, se suelen usar especies químicas que llevan este aluminio, por lo que si al momento de llegar a la ósmosis inversa no se separan eficientemente, pues llegan estas trazas que van a generar las incrustaciones y taponamientos en nuestra membrana. ¿Cómo medirlo? Se usan igual colorímetros. El límite máximo es de 0.05 miligramos por litro. Y cómo solucionarlo en caso de que este se exceda. Bueno, recordando lo que les dije, el aluminio tiene la solubilidad mínima en el rango neutro de pH,
Pero si aumentamos el pH a valores alcalinos mayores a 7.5 o a pHs ácidos menores a 5.5, su solubilidad aumenta muy drásticamente. Por lo que una solución para solucionar este problema de aluminio es modificar el pH para llevarlo a estos puntos donde su solubilidad es alta. O igual en caso de que venga ya de tratamientos previos, usar ultrafiltración o algún intercambio iónico para retenerlo. La parte del boro. ¿Por qué el boro es importante en el sistema de ósmosis inversa? Igual este es un parámetro que no mucha gente suele medir. Particularmente es importante en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque el boro es altamente tóxico para ciertas especies de cultivos, ciertos cultivos. ¿Y qué particularidad tiene el boro en el agua? Es que igual este también se ve afectado por el pH y en pHs neutros el boro adopta una forma de ácido bórico. El ácido bórico es una molécula neutra, que es la que ven ahí en el diagrama de un boro con 3 grupos OH pegados. Es una molécula muy pequeña, es neutra, y si recordarán en los webinars pasados, este tipo de moléculas suelen ser más fácilmente permeables por la membrana. Hay que recordar que moléculas grandes y de mayor carga se rechazan más, moléculas neutras o de menor carga y pequeñas se rechazan menos. Entonces el boro, al estar en un pH neutro y estar en esta forma, va a tener un mayor porcentaje de paso a través de la membrana, por lo que sí hay que tener este cuidado particular, especialmente cuando la aplicación es en el tema agrícola. Igual de la parte tóxica para consumo humano, en las normas mexicanas me parece que no lo regulan, pero la Organización Mundial de la Salud sí establece un límite de 0.24. Bueno, no recuerdo el valor exacto, pero sí hay que tener cuidado con el boro porque tiene un mayor porcentaje de paso. ¿Cómo medirlo? Se usan colorímetros. E igual la solución en caso de que este valor o este límite de boro se exceda es hacer ajustes en el pH para llevarlo a un pH alcalino, por ejemplo, que adopta ya una forma ya eléctricamente cargada, por lo que la membrana lo va a rechazar con mayor eficiencia. De la parte de hierro y manganeso son metales pesados disueltos que se encuentran con mucha frecuencia en aguas subterráneas, en pozos, que al entrar en contacto con un oxidante, que puede ser el mismo aire, nos van a generar precipitados rojizos, cafés en el caso del hierro, o una especie de lodo negro, que si llegan ya como precipitados previo a la alimentación de la membrana, nos van a generar un ensuciamiento, que igual va a disminuir la producción, va a aumentar la presión necesaria y demás. En caso de que lleguen de forma disuelta, de igual manera al estarse concentrando conforme pasa el sistema de ósmosis, puede que supere su límite de solubilidad y generen incrustaciones en la membrana. ¿Cómo medirlo? Se usan colorímetros y el límite máximo que se recomienda es de que la suma entre hierro y manganeso que sea menor a 0.3 miligramos por litro. ¿Qué pasa cuando tenemos concentraciones mayores a estas? Podemos usar medios granulares catalíticos. En este caso en Carbotecnia usamos el Catalox Light, que nos van a oxidar este hierro y manganeso y el mismo medio lo va a retener. ¿O qué otra solución? Igual una oxidación previa que precipiten todos y los separas con un método de filtración. Ok, ya pasando a la parte de ensuciamiento, los principales parámetros que tenemos son la turbidez y el SDI. La turbidez y el SDI, o el índice de ensuciamiento, nos van a medir la cantidad de partículas suspendidas y coloidales que tiene nuestra agua de alimentación. El SDI es muy crítico en las membranas ya que nos va a predecir la velocidad con la que estas membranas se van a ensuciar. ¿Cómo medirlo? Para turbidez hay equipos que lo miden tal cual, turbidímetros, o para el índice de ensuciamiento hay un método como manual donde se usa un filtro de 0.45 micras, un portafiltros, y lo que se hace es tomar una derivación del agua que le va a entrar a tu sistema de osmosis inversa, hacerla que pase por el filtro de 0.45 micras y llenar una probeta de 500 mililitros. Se va a tomar el tiempo en el que se llenan esos primeros 500 mililitros y se registra. Vamos a dejar pasar 15 minutos
que siga corriendo el agua a través del filtro, se va a ir ensuciando y una vez que terminen estos 15 minutos, vamos a volver a llenar una probeta de 500 mililitros y medir este tiempo. Ya este último tiempo debe ser mayor por toda la suciedad que va atrapando el filtro. Ya con la ecuación que podemos ver ahí a la derecha, podemos calcular el índice de ensuciamiento. Los límites máximos que recomendamos para alimentar una ósmosis inversa son de turbiedad que sea menor a 5 NTUs y de SDI un valor menor a 3. ¿Qué pasa si tenemos valores mayores? La solución es usar filtración física. Vamos a usar filtros multimedia, filtros de lecho profundo, ultrafiltración, filtros de cartuchería o los filtros pulidores que suelen instalarse previo a las membranas de ósmosis. Por otro lado, tenemos la parte del DQO y el carbono orgánico total. La DQO es la demanda química de oxígeno y ambos nos van a... Es una medida indirecta de la cantidad de materia orgánica que tiene nuestra agua de alimentación. La DQO es el oxígeno necesario para oxidar esta materia orgánica y el carbono orgánico total es la cantidad de carbono de todos los compuestos orgánicos que tiene. ¿Por qué es un problema? Porque puede generar ensuciamiento, lo que se conoce como biofouling en la membrana. Además que al acumularse ahí la materia orgánica, también es propensa a que las bacterias se alimenten de ahí y se genere una proliferación de las bacterias. El impacto es igual el mismo, obstrucción de membranas, disminución del flujo y el rendimiento y una menor eficiencia. ¿Cómo medir estos dos parámetros? Se usan reactores químicos y un posterior colorímetro y los límites para máximo son de DQ menor a 10 miligramos por litro y de carbono orgánico total menor a 3. En general se tiene la relación de que la DQ es el triple del carbono orgánico total. ¿Qué pasa cuando tenemos aguas con mayor cantidad de materia orgánica o que superen estos límites? Pues podemos usar un carbón activado, que es un gran absorbedor de materia orgánica, o ya también técnicas de oxidación avanzada como ozono o luz ultravioleta y demás. De la parte de aceites y grasas, porque son indeseables, principalmente su característica hidrofóbica y que nos va a generar un ensuciamiento muy rápido en las membranas. Si llega a caer, de hecho el límite máximo de aceites y grasas es de 0, creo que algunos proveedores marcan 0.1 miligramos por litro, pero sí tiene que ser un límite muy estricto porque el efecto que va a tener en nuestras membranas es muy, muy rápido en el rendimiento. ¿Cómo medirlo? Se usan métodos gravimétricos principalmente, y ya que solución cuando se tienen esta presencia de aceites y grasas, podemos usar métodos como coagulación-floculación, sistemas LAP de flotación por aire disuelto, o igual carbón activado si se encuentran de forma disuelta, no suspendida en el agua. Y por último vamos a pasar a los parámetros que nos afectan en la degradación química, que como les mencioné anteriormente, principalmente son los agentes oxidantes. En este caso el cloro libre es el más común, del que más se habla en los sistemas de ósmosis. ¿Y cómo afecta? Pues el cloro libre o el cloro del hipoclorito de sodio va a reaccionar directamente con la membrana, va a degradar la capa, la va a modificar su estructura y es particularmente indeseable porque ya estas membranas ya no van a tener una reparación, sí, correcta, no se pueden reparar, se va a tener que reemplazar. Los problemas de incrustaciones y ensuciamiento sí se pueden solucionar con limpiadores ácidos o básicos, pero ya si la membrana químicamente ya se modifica, pues ya no tiene reparación. ¿Cómo medirlo? Se usan igual colorímetros o kits de análisis básicos. El límite máximo para cloro libre es de 0.1 miligramos por litro. Siempre hay que procurar mantener por debajo de este límite. ¿Cuál es la solución? La principal solución que se maneja son los equipos de carbón activado. El carbón activado, aparte de absorber materia orgánica, también es un fuerte declorador, es un agente reductor. O también tenemos otros agentes reductores como el bisulfito de sodio, que este es igual, lo pueden dosificar en la alimentación y nos van a quitar esta concentración de cloro libre. Igual otros agentes oxidantes que podemos tener
como son el caso del ozono, el peróxido de hidrógeno, el cloro libre que ya hablamos, permanganato de potasio, dióxido de cloro, la cloramina, etc. También estos van a tener efectos negativos en la membrana. En general, la mayoría de ellos van a reaccionar directamente con la membrana, van a disminuir su rechazo de sales, su rendimiento y van a aumentar el ensuciamiento. Todos los van a ser de distintos mecanismos, algunos lo van a afectar en mayor o menor medida, otros con mayor velocidad, pero en resumen, todos tienen un efecto negativo en la membrana, por lo que hay que procurar tener un equipo que los reduzca en caso de que se usen estos agentes oxidantes. Igual el carbón activado puede ser eficiente en la mayoría de estos. Aquí tenemos una tabla que habla más o menos del mecanismo de reacción que tienen los distintos agentes oxidantes en la membrana. Tenemos el hipoclorito o, o con bromo, que su mecanismo primario es la N-halogenación y un reordenamiento de Orton. Igual no nos vamos a meter a detalle en cómo son los mecanismos, pero aquí les dejo esta tabla por si lo quieren consultar en la presentación que se les vamos a enviar. Igual me parece mejor explicarlo con esta parte. Aquí tanto el cloro libre como el bromo libre o las cloraminas siguen el mismo mecanismo de reacción. Básicamente en la parte de la mina de la estructura de la poliamida vamos a tener una cloración. Este hidrógeno que está unido al nitrógeno se va a cambiar por el cloro y posteriormente va a haber un reordenamiento donde el cloro se va a unir al anillo aromático. ¿Qué pasa? Cuando el cloro se une a este anillo aromático, por el tamaño que tiene y la alta electronegatividad que tiene, va a generar modificaciones estructurales, va a rotar, va a empezar a romperse por hidrólisis también la poliamida, y ya todos los espacios libres, que son los que ayudan a permear el agua y retener las sales, se van a abrir demasiado, por lo que el rechazo de sales va a caer drásticamente. Aquí la parte del ozono, bueno, del cloro libre y el bromo libre siguen el mismo mecanismo, y con la cloramina también. Solo que la cloramina, al estar produciendo este amoníaco también, esta va a retrasar esta última parte del reordenamiento, por lo que el efecto no va a ser tan rápido como estos otros dos. La parte del ozono, el ozono es un oxidante mucho más agresivo con la poliamida, va a atacar directamente a los anillos aromáticos, los va a destruir esta resonancia, esta estabilidad, y simplemente va a romper la estructura. Ok, entonces esta tabla es de resumen de opciones de pretratamiento en caso de que presentemos alguno de estos problemas que hemos visto anteriormente, como la dureza, el bario, estroncio, la sílice, un ensuciamiento alto. Aquí podemos ver qué tipo de pretratamiento es el más recomendado en caso de que tengamos esos problemas. Igual esto lo pueden revisar con mayor detenimiento una vez que se les haga entrega de la presentación. Ok, ahora sí, pasando al tema ya del mantenimiento, bueno, igual un repaso rápido de las incrustaciones, que es la formación y el depósito de las sales minerales que ocurren en tuberías, en las membranas de osmosis inversa, en otros sistemas también. Pues, básicamente es el que la concentración de los iones aumente, supere su solubilidad límite y precipiten estas sales. Como lo vimos, que la favorece cambios en la temperatura, el pH, en la presión o simplemente el aumento de la concentración. Estos nos van a afectar la calidad del agua y afectar la producción de la misma. Para esto tenemos la parte de los antiincrustantes. ¿Qué son los antiincrustantes? Son especies químicas, aditivos químicos que impiden o retrasan esta formación de incrustaciones. Básicamente lo que van a hacer es interferir en la formación de los cristales, el fenómeno se llama nucleación, interfieren en eso e impiden que se formen y que crezcan estos cristales que al final van a tapar las membranas. Aquí hay que tener en cuenta, o aquí hay que, sí, es como muy importante conocer la dosis necesaria para inhibir esa formación de incrustaciones de las sales. Aquí no basta simplemente con añadirle antiincrustante o añadirle el antiincrustante que sea. Tiene que ser una dosis muy justa. Si la dosis es insuficiente,
simplemente no va a inhibir todo el tipo de incrustaciones y aún así se van a formar estos depósitos. Y si tenemos un exceso de incrustante, porque también ha pasado, es que este mismo puede ensuciar a la misma membrana, se llama ensuciamiento por polímero, y también nos van a generar todos estos problemas que hemos hablado. Entonces siempre hay que procurar tener la dosis correcta. ¿Cómo podemos calcular esta dosis o cómo saber cuál es la dosis correcta? Se calcula con software especializados para ósmosis. Estos softwares son, o ya los proveedores de antiincrustantes cuentan con ellos. La dosis del antiincrustante es previa al sistema de ósmosis inversa. Se usa una bomba dosificadora, un tanque. Hay algunos sistemas que ya incluyen esto dentro de sus propios racks, pero se hace previa a la alimentación de las membranas. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven los softwares de alimentación para conocer la dosis de antiincrustante. En estos software alimentamos la concentración de todas las especies químicas que tengamos, por eso es muy importante sí, priorizar estos estudios y conocer las concentraciones reales de nuestros químicos para poder determinar la dosis correcta. Entonces alimentamos la concentración de los iones y de los aniones, nos van a hacer un ajuste para equilibrarlo en caso de que no esté equilibrado, nos van a predecir la concentración de estos en el rechazo en base a la recuperación que nosotros tengamos, o también nos va a dar la recuperación máxima que podemos tener. Como lo dije, el principal objetivo de esos simuladores es conocer la recuperación máxima que nos puede dar un sistema de ósmosis de acuerdo al agua que tengamos nosotros de alimentación. Si tenemos un agua muy concentrada, por ejemplo, en sílice, no podemos esperar tener recuperaciones bastante altas porque sencillamente ya la química del agua no nos los va a permitir. Va a llegar a un punto donde ya va a superar este producto, que no importa por más antiincrustante que le eches, ya no lo va a lograr inhibir correctamente y se van a incrustar de manera acelerada. Aquí el simulador también nos da este tipo de gráficas. Por ejemplo, este simulador está con una recuperación máxima que él nos dio de 66% y nos predice que ya con esta recuperación del 66%, el sílice prácticamente llega al 100% de su capacidad, al 99%. Y esto ya con la adición de un antiincrustante. Igual el simulador te va a dar la dosis en miligramos por litro y demás. Y también nos va a dar el porcentaje de posibilidad de incrustamiento de otras especies, como de la dureza, hierro, manganeso, dependiendo de las especies que tenga tu alimentación. Por otro lado, la parte del lavado químico de membranas. Estos son químicos que nos van a ayudar a retirar los depósitos por incrustaciones y por ensuciamiento. Realmente, ¿por qué es necesario realizar los lavados químicos? Porque ya tenemos una caída en la permeabilidad, un aumento en la presión y para alargar la vida útil de estos. Estos lavados químicos nos van a restaurar la permeabilidad original, nos van a quitar esta parte de la presión diferencial y el consumo energético que se puede aumentar. ¿Qué tipos de depósitos hay? Son los inorgánicos, orgánicos, biológicos, coloidales. Dependiendo del tipo de depósito, el tipo de problema que tengamos, va a ser el lavado químico que tengamos que dosificar o que aplicar. ¿Qué tipos de limpiadores hay? Son los limpiadores para incrustaciones inorgánicas, son limpiadores ácidos. Estos limpiadores nos van a disolver las sales y van a disolver los depósitos. Para los ensuciamientos orgánicos y microbiológicos se usan limpiadores alcalinos. Estos limpiadores alcalinos van a degradar la materia orgánica o las bacterias que puedan haber y van a dispersar y rechazarlas. Cuando se tiene una contaminación mixta de incrustaciones y ensuciamiento, generalmente se usan estos limpiadores en dos fases. Siempre iniciar con la fase alcalina y luego con la fase ácida para quitar primero la parte del ensuciamiento y ya después la parte de las incrustaciones. Los mecanismos de acción de los limpiadores son disolución en caso de las incrustaciones, la saponificación o emulsificación para la parte de grasas o compuestos orgánicos, dispersión y quelación. ¿Cuándo limpiar las membranas entonces?
Los proveedores de los químicos generalmente nos dan estos indicadores, que es la presión de alimentación aumente un 10 o 15%. Esto es un indicador de ya un ensuciamiento considerable que implica ya una limpieza alcalina. También tenemos que el flujo de permeado disminuya un 10 o un 15%, o que la disminución en la calidad del agua de permeado también reduzca un 10% en el rechazo de sales. Es decir, que nuestra cantidad de sólidos disueltos totales en nuestro permeado aumente un 10%. Siguiendo estos tres parámetros, el que ocurra primero, y haciendo los lavados correspondientes, podemos tener recuperaciones bastante altas, mayores al 90%, y tener los valores iniciales de producción, de calidad y demás que tenemos en nuestro sistema nuevo. ¿Cuál es el procedimiento de la limpieza química de membranas? Básicamente es lo que se conoce como SIP o Clean in Place, que sigue en general estos 4 pasos, que es la inundación de nuestras membranas con el químico, la recirculación, igual el tiempo y la velocidad de recirculación van a estar dadas por el tipo de membrana y el químico que estemos utilizando. Luego se deja igual en inundación, se queda estático también por cierto tiempo, puede ser de 1 a varias horas, dependiendo de qué tan sucio está nuestro sistema. Igual la parte de recirculación e inundación se pueden repetir dependiendo de la suciedad del sistema. Y por último, un enjuague para retirar cualquier exceso de químico que hayamos usado. Aquí se pueden ver las condiciones recomendadas para la limpieza, para membranas de 8 pulgadas de diámetro y para membranas de 4. Igual los flujos, la presión de operación, temperatura, todos esos valores nos los van a dar nuestros proveedores de químicos para hacer las limpiezas eficientes. Y por último tenemos la parte del cuestionario para diseñar un sistema de ósmosis. Básicamente este cuestionario es un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones de webinar para diseñar de manera eficiente nuestro sistema. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El origen del agua, si ha pasado por algún pretratamiento o no. La calidad del agua a tratar, como lo vimos, es muy importante para todo el pretratamiento que se tiene que utilizar o el tipo de ensuciamientos, incrustaciones que podemos tener. Datos básicos para la capacidad, que es el flujo, el consumo máximo. Estos nos van a permitir qué tantos elementos tenemos que tener en nuestro sistema. El destino del agua osmotizada, cuál es la calidad que nosotros queremos buscar con este tratamiento, si es una calidad muy pura, si es una calidad no tan estricta. Esto también nos va a implicar el tipo de membrana que vayamos a utilizar. Tanques de agua producto, igual siempre en cualquier sistema de tratamiento de agua, el tener cisternas de almacenamiento nos van a permitir tener unos equipos de menor capacidad para no tener un diseño como tan grande que realmente no sea tan necesario y tener consumos energéticos altos. Y por último, la parte de espacio disponible y servicios disponibles, igual para ver qué consideraciones se tienen que hacer adicional a toda esta parte. Entonces, con esta información que nosotros recopilemos y que les entreguemos a los proveedores de los sistemas de ósmosis, podemos determinar la configuración óptima del sistema, seleccionar todos los componentes adecuados, garantizar el cumplimiento de la calidad buscada y maximizar la eficiencia y recuperación. Y con esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Max, y gracias a todos por sus preguntas. Observo una gran cantidad de preguntas de lo más interesantes. Es una operación de purificación que implica mucha química en todos los sentidos, desde la consideración de la química del agua a tratar, la consideración de las especificaciones a obtener y después la consideración química relativa al ensuciamiento, a las incrustaciones, a la degradación química. Entonces, una propuesta que hago, independientemente de empezar a leer algunas pocas preguntas que alcancemos de aquí a las 11, es quizá, Max, hacer un webinar adicional, armarlo con la respuesta a las preguntas, pero más como un storytelling, ¿sí? Con una lógica en donde vayamos respondiendo. Entonces, yo creo que la próxima sesión, dentro de 15 días, haríamos esta presentación especial
como mucho más específica, dirigida a contestar sus preguntas. Perfecto. Entonces, y algo, nos piden que si les enviamos el cuestionario al final, que si les podemos enviar alguna diapositiva. Sí, a todo mundo, como siempre lo hacemos, les enviaremos la presentación, esta en PDF de las imágenes con la explicación que dio Max. Y además de que queda este video ahí en YouTube. Entonces, adelante con las preguntas, Benita. Empezamos, Adrián Ávila. ¿Cómo se sugiere remover ese exceso de incrustaciones y en qué momento se sugiere hacerlo, Max? Okay. Sí, el problema de incrustaciones o el exceso de incrustaciones se trata con estos limpiadores ácidos que vimos ahorita recientemente. Estos pues, generalmente son ácido cítrico, o igual otras fórmulas químicas que tengan los distintos proveedores, pero sí es una limpieza ácida. ¿Y en qué momento se sugiere hacerlo? Igual cuando pasen alguno de los 3 indicadores que vimos, que son aumento de la presión de alimentación de un 10 a 15%, o una reducción en nuestro flujo de permeado igual de 10 a 15%, o una disminución en la calidad de nuestro permeado en un 10%. Cuando pasa alguno de estos 3 indicadores, es el momento indicado de hacer estas limpiezas. ¿Sí? Y un comentario que hago, muchas veces vamos a las empresas y encontramos que ya el flujo ha disminuido 30%, 40%, o la presión de operación ha subido mucho más. Y cuando no se hace el lavado a tiempo, entonces no se recupera luego ya totalmente la membrana. Para que nos pongamos listos y pues sé que a veces es difícil parar, pero sí que lo consideremos y no perdamos nuestras membranas. Muy bien, la siguiente. Pregunta, ¿los 3 puntos de ensuciamiento tienen que estar presentes para afectar el proceso o solo basta un punto de ensuciamiento? Me parece, de Jorge Peña, me parece que lo que quiere decir, digo porque hacemos la redacción aquí rápido, los compañeros presentes, es, Max, me parece que es lo que yo entiendo, es si hay que considerar tanto ensuciamiento como incrustaciones y como degradación química. Creo yo que por ahí va la pregunta, si hay que considerar los 3 o uno solo. Sí, cualquiera de los 3 puede afectar el proceso, no se tienen que tener los 3 simultáneamente para tener efectos negativos. El que se presente igual, también cuál se va a presentar, depende mucho de la calidad del agua que tengamos. Algunas aguas van a tener una concentración de dureza o de sílice particularmente alta y puede que de materia orgánica no lo tengan tan alto, por lo que en ese sistema en particular se presentan más problemas de incrustaciones. Otras van a tener, como particular, una materia orgánica bastante alta. Pero sí, cualquiera de los 3 tipos de problemas que afectan, nos pueden afectar nuestro proceso. Y por lo tanto considerar los 3, ¿verdad? Hay que considerar los 3 y a invitarlos a todo mundo, porque sí, también nos pasa mucho que a veces las membranas tienen muy poco tiempo de vida. Acudan a su proveedor de membranas, acudan a su proveedor del equipo de ósmosis, acudan a empresas Carbotecnia con mucho gusto. Hay una parte que es gratuita, que es en la pura plática se resuelve, pero también por ahí alguien preguntaba, ¿pueden dar ustedes capacitación? Sí, lo podemos hacer. Cuando ya implica dedicar un tiempo, pues se cobra simplemente, pero vale la pena. Es un dinero que hay que invertir, pero todos ustedes tienen que llegar a tener membranas con tiempos de vida razonables. Perfecto. Bueno, Ana Galicia, buenos días. ¿Puede el mal o buen funcionamiento de la ósmosis inversa afectar el valor del pH del agua resultante de la filtración? Es decir, en otras palabras, ¿la ósmosis varía el pH del agua obtenida, Max? Sí, naturalmente en nuestro permeado o en nuestra agua ya purificada, el valor de pH suele disminuir al valor de la alimentación. Por ejemplo, si la alimentación es de 7, suele disminuir a 6.5, 6.8. Y el valor en el rechazo también suele aumentar, por ejemplo, 7.5, dependiendo de la concentración de dureza específicamente que tenga nuestra agua de alimentación. Pero sí es algo natural, puedes tener tu sistema funcionando en perfectas condiciones y ver estos cambios en el pH. Igual en los procesos de limpieza, también si no se hacen los enjuagues debidos, también podemos tener alteraciones al pH finalmente. Sí, además de que el permeado es un agua con muy bajo contenido de sales y por lo tanto disuelve muy fácilmente el CO2, ¿verdad?
la biosfera, que siempre está presente, donde habemos seres vivos aerobios, que generamos el CO2 y este se está disolviendo en el agua con mucha rapidez y todavía le ayuda a bajar un poquito más, ¿verdad? El pH del permeado. Es Muy bien, correcto. sí, efectivamente. Al haber separación de sales, bueno, pues puede haber cambios en el pH. Muy bien. Adrián Ávila, ¿a qué concentración se sugiere hacer los lavados tanto ácidos como básicos para una membrana de ósmosis? Me parece que la concentración típica que manejan los proveedores son de 1 al 2% de estos químicos ácidos o básicos y las disoluciones se suelen hacer con agua permeada. Y siempre está el instructivo, ¿verdad, Max? En donde te dicen disuelva tantos gramos en tantos litros de agua y luego diluya a tanto. Entonces, observar el instructivo, ¿verdad? Sí, es correcto. Seguirlo y no a ojo de buen cubero. Sí, en ¿De las acuerdo, fichas Max? técnicas vienen estos valores. Perfecto. Ana Galicia, las mediciones de turbiedad antes y después de la osmosis inversa se pueden tomar como un criterio del estado de la membrana. O sea, podría ser criterio estar comparando turbiedad antes con turbiedad después de la membrana. ¿Podría esperarse turbiedad después de la membrana, Max? Pues generalmente, la turbidez va a ser muy baja, mínima, incluso que los equipos no sea indetectable en la salida de la membrana. Este, yo te diría que no es como un parámetro tan eficiente para ver el estado de la membrana como tal. Porque, a menos que ya la membrana tenga un fallo en un sello o de plano la estructura esté muy corrompida, que el agua simplemente bypasse y se vea una turbidez alta para la membrana. Pero yo te diría que tomes la cantidad de sólidos disueltos totales como medida indicativa. Y la turbiedad más bien, pues no, ¿te acuerdas? Hay una turbiedad máxima, Max, recomendada del agua a alimentar a una membrana de osmosis inversa. Sí, es máxima de 5 NTUs. Uh-huh. Y está ligada al índice de ensuciamiento, ¿verdad? A SDI. ¿Cuál es el índice de ensuciamiento máximo recomendado, Max? Igual el máximo recomendado, algunos lo marcan como 5 también y otros como 3. Y están relacionadas. Y a la salida, pues no debe haber, ¿verdad? Turbiedad medible. Sí, sí, O sí. sea, las membranas, si dejaran pasar turbiedad, acuérdense que estás hablando de sólidos suspendidos, muy chiquitos, pero muy chiquitos para nosotros, coloidales, menores a 1.5 micras, pero son los gigantonones para la membrana. Entonces, no debiera haber turbiedad y por lo tanto, un criterio de encontrar turbiedad en el agua del permeado es, o casi seguro está fallando un sello, y en el peor de los casos, pues ya hay rotura de la membrana y entonces no solo vas a tener turbiedad, sino lo que dijo Max, vas a tener sólidos disueltos totales. Tu rechazo va a disminuir, van a pasar un chorro de sólidos, entonces más bien el criterio, como dijiste Max, pues los sólidos disueltos totales o la conductividad, ¿verdad? Sí, es correcto. Bien. Silvano Ramírez, entiendo que hay varias formas de sílice en el agua, la coloidal y la reactiva. La coloidal y la particulada pues es la misma, y la reactiva. ¿Cuál de estas es la que se mide, Max? La Mm, que miden los kits y que se considera para determinar la dosis de antiincrustante. Para la dosis de antiincrustante se mide la sílice reactiva, que esta es la que se encuentra disuelta en el agua y que ya puede generar las incrustaciones conforme se va concentrando en el rechazo. Exacto. La otra, la que es coloidal, ya es una piedrita. O sea, Ujú. ya no está disuelta y esa la mides a través del SDI, ¿verdad? Entonces la reactiva es la brava porque es la que precipita en forma de vidrio, ¿verdad? Forma un vidrio que es muy difícil de erradicar. La otra ensucia, se incrusta, pero la precipitación, es mucho más profunda y hace un vidriado. Dificilísimo de quitar. Entonces es la reactiva, ¿verdad? Sí. Muy bien, la siguiente. Javier Campuzano, ¿puede utilizar antiincrustantes para generación de agua por osmosis inversa para consumo humano? Es decir, si pusiste un antiincrustante, el permeado, ¿es bueno para consumo humano, Max? Sí, sin mayor problema. Los antiincrustantes no, estos son polímeros bastante grandes. Estos no de ninguna manera pasan por la membrana de osmosis inversa. Estos todos van del lado del rechazo, por lo que no hay.
si el sistema está operando de manera eficiente y no hay algún daño en algún sello o en la misma membrana, no hay ningún problema. Y de hecho es lo común, ¿verdad? Es muy común que los sistemas de osmotización de agua potable, o es más, agua para procesos farmacéuticos o por ejemplo, limpieza de semiconductores que son mucho más estrictos, se inyecta el antiincrustante porque este se queda antes de la membrana. Nada más hay que checar que los sellos funcionen, pero esto pues, se revisa a través de la conductividad. Uh-huh. Bueno, yo creo, hacemos esta última pregunta ya por la hora y como dijimos, además de mandar las respuestas, armamos un webinar como mucho más químico, pero al alcance de cualquier persona que no haya estudiado química. Vamos a hacer esta pregunta. Octavio Araujo, tengo dos membranas, una en uso y la otra la terminé de lavar. ¿Cómo la debo guardar? La que voy a guardar, si no la voy a usar ahorita, la voy a usar dentro de un tiempo. ¿Cómo la guardo, Max? Para que no se eche a perder. Hay que mantenerla inundada en una solución conservadora. Si las membranas se dejan secas, estas simplemente se dañan estructuralmente. Y también hay que protegerla de la luz solar, del polvo, de preferencia en un empaque sellado. De esta manera se puede preservar esta membrana. Y aprovechando, ¿cuánto tiempo dura esta solución? ¿Y de qué se hace la solución, Max? ¿Recuerdas? No recuerdo Químico exactamente. para evitar el crecimiento bacteriano. No recuerdo exactamente la composición de la solución conservadora, igual lo investigo y te lo comparto, Octavio. Pero el químico, ¿te acuerdas cuál es? Es No, no. metabisulfito, ¿no? O un Creo que, bisulfito, ajá, o sulfito. Ajá, sí, se puede hacer tienes razón. así y creo que es un tiempo, no recuerdo exactamente, pero creo que es 3 meses, ¿verdad, Max? Una cosa y 4 meses que hay que. Me parece que 3 meses. Ok, perfecto. Muy, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Max. Felicitaciones por esta otra presentación. Les mandamos entonces el texto en PDF y las preguntas y dentro de 2 semanas yo creo que nos volvemos a ver con Max. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.